¿Se puede vivir sin pecar? ¿O esto es perfeccionismo? Plantear una pregunta inadecuada en el momento inoportuno tiene por resultado la confusión. Es ahí que cuando mencionamos una vida sin pecado, aparece siempre alguien dispuesto a hacer las siguientes preguntas cargadas de mala intención. ¿Vives tú sin pecado? ¿Eres tú perfecto? ¿Me puedes mostrar a alguien, exceptuando a Cristo, que haya sido perfecto? Pero responder directamente a estas preguntas sería caer en un juego sin sentido, ya que es evidente que jamás un verdadero cristiano se sentirá o declarará ser perfecto, o en este caso, impecable. Ellen G. White nos dice: nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Es por eso que la pregunta correcta debería ser: ¿el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios y su ministerio como gran sumo sacerdote son suficientemente poderosos para salvar a su pueblo de sus pecados? Otra pregunta sería: ¿es verdaderamente capaz de salvar hasta lo sumo a los que por él se allegan a Dios? ¿Tendrá verdadero éxito al afinar y limpiar la plata y limpiar a los hijos de Leví? ¿Los puede afinar como a oro y como a plata? Y puede hacer que ofrezcan a Jehová ofrenda con justicia, como nos dice Malaquías 3:3. Podemos preguntar además: cuando Cristo venga por segunda vez, ¿encontrará un pueblo del que en verdad pueda decir: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Se hace el anuncio divino: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El acontecimiento que sigue es la venida del Señor. Decir que esos santos en realidad no guardan los mandamientos de Dios, sino que simplemente Dios lo presume así, es violar el contexto de los mensajes de los tres ángeles. El cielo declara que son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que Él va. En sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Sabemos que tienen naturaleza pecaminosa, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la coherencia de la declaración de Apocalipsis 14 exige que la fe de Jesús haya realmente obrado y hayan cesado de pecar. Tratar de situar esta descripción de un pueblo victorioso en un futuro posterior a la segunda venida genera un quebrantamiento al contexto, ya que en Apocalipsis 15:2 se contempla al mismo grupo habiendo obtenido la victoria antes del fin del tiempo de gracia. Ahora, no se puede negar que algunos defensores de la teología de la última generación cayeron en perfeccionismo, pero esto fue porque no comprendieron correctamente el mensaje de la justificación por la fe. Es por esto que Dios levantó a dos mensajeros celestiales en la era de 1888. Estos mensajeros fueron claros y categóricos en cuanto a que es posible vivir sin pecar y que el pueblo de Dios puede vencer como Cristo venció, y que la clave para esa gloriosa posibilidad reside solo en la fe del ministerio del gran sumo sacerdote en el lugar santísimo. Es más, J. Jones decía lo siguiente: la perfección del carácter, es la meta cristiana, perfección lograda en carne humana en este mundo. Cristo la logró en carne humana en este mundo, constituyendo y consagrando así un camino por el cual, en Él, todo creyente pueda lograrla. Él, habiéndola obtenido, vino a ser nuestro sumo sacerdote en el sacerdocio del verdadero santuario, para que nosotros la podamos obtener. Pero para entender bien este tema y definir bien lo uno o lo otro, debemos ver qué significa el perfeccionismo. Debemos distinguir claramente entre la perfección de carácter lograda en carne humana pecaminosa
y el perfeccionismo fanático que pretende la perfección de la carne humana. El perfeccionismo es una herejía que se caracteriza por las falsas ideas, y algunas de estas son la erradicación de la naturaleza pecaminosa del hombre antes de la segunda venida de Cristo, la restauración perfecta de los poderes mentales o físicos mientras el hombre aún es mortal, la perfección de la carne, la vida sin la gracia habilitadora de Dios, la pretensión de ser salvo en base a una santidad humana, pretensión de poseer o creer en sentimientos o impresiones que están al margen de la palabra de Dios, la creencia de que es imposible pecar o caer, la creencia de que uno está espiritualmente seguro en función de la justificación puramente legal, la declaración de que el continuo pecado deja de ser pecaminoso si uno está salvado o santificado. Muchos dicen que Elena de White no apoyó esta enseñanza, pero si ella no hubiese apoyado dicha idea, no hubiese escrito sobre ello. Ella creía que la justicia imputada de Cristo efectuaba no solo una mera declaración legal, sino que convertía al creyente en obediente a la ley de Dios. Note lo que ella dijo. Cristo hizo una ofrenda tan completa que por su gracia todos pueden alcanzar la norma de la perfección. De todos cuantos reciben su gracia y siguen su ejemplo, será escrito en el libro de la vida, completos en él, sin mancha ni arruga. Es por esto que Elena de White nos advierte sobre la situación en la que ha de enfrentarse la última generación. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar de pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Pero saben, no es necesario temblar por tener que permanecer en pie en la presencia del Dios Santo, sin mediador. Recuérdese que ese Dios Santo es el amoroso Padre Celestial y su Hijo, el que está de nuestra parte. No es su labor el impedirnos entrar al cielo, sino al contrario, el de llevarnos al cielo. Pero saben, todo esto se logra solo uniendo nuestra flaqueza con su fortaleza. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. De nosotros está pues que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Por lo tanto, ahora después de analizar todo lo anterior, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa cesar de pecar o dejar de pecar? La respuesta es clara. No significa dejar de tener una naturaleza pecaminosa o dejar de ser tentado. No significa dejar de experimentar las consecuencias de una herencia pecaminosa o dejar de sentir el llamado de las seducciones a pecar, que son consecuencias muchas veces de haber pecado antes. Significa, en cambio, que por la gracia de Cristo podemos dejar de ceder a esas tentaciones. Significa que podemos decir no a toda tentación y sí al Espíritu Santo. Se trata de decisiones. Significa que si decimos no, se nos imparte poder para que ese no se concrete en un no literal y no solo declarativo. Significa que podemos ser hechos verdaderamente obedientes a la ley de Dios, de manera que podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Debemos recordar que el pecado tiene relación con la voluntad, con la elección, no con una condición predispuesta por encima de nuestra voluntad o decisión. Obsérvese la siguiente cita. Nadie puede ser forzado a transgredir,
primero tiene que ganarse el consentimiento propio. La persona tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar a la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Lutero dijo sabiamente que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que aniden en ella. Ahora surgió otra pregunta. ¿Por qué a ninguna generación previa se le pidió lo que se le pide a esta última generación? Y bueno, la respuesta es que porque la prueba que se avecina debe ser atravesada por un pueblo que posea toda la gloria de Dios a través del carácter de Cristo, para que así sea capaz de evangelizar a un planeta entero en medio de una terrible crisis. La profecía dice hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. En el día típico de la expiación, en el sistema simbólico, al pueblo le ocurría algo. Levítico 16:30 nos dice: en ese día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Asimismo, en el día antitípico, en el cumplimiento real de la expiación, el sacerdote dirá: el sacerdote limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. El decir que es imposible obedecer la ley de Dios y que la justicia imputada a Cristo cubrirá nuestros continuos pecados en el sentido de excusarlos es antinomianismo. No damos gloria a nuestro Salvador cuando hacemos caso de la carne en sus deseos. En un momento de tentación inesperada, seductora y casi abrumadora, José dijo no. Y él no quiso y dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Honró así al Señor que murió por él. ¡Qué tragedia si hubiera hecho caso de la carne de sus deseos y hubiera dicho: no puedo vencer siempre, esta vez demasiado, me es imposible obedecer ahora, la justicia de Cristo tendrá que cubrirme otra vez? Por lo tanto, en conclusión, la obra de Cristo como sumo sacerdote en su ministerio final consiste en preparar a un pueblo para afrontar la prueba final de este mundo, y que es una prueba global, una prueba que ninguna otra generación le tocó pasar, como la tendrán que enfrentar la última generación. Una prueba que por su magnitud solo la pasarán aquellos que reflejen el carácter de Cristo y tengan la fe de Él. Y ojo, que no solo me refiero a la crisis de la relación que hay con la ley dominical, sino también al gran tiempo de angustia, un tiempo de angustia que nunca ha habido ni habrá.